Bienvenidos a un nuevo video de Historia de las Ideas Políticas, la tercera parte. Esta parte nos vamos a ocupar del fin de la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. Es una etapa muy larga, muy rica, con muchos acontecimientos y muchas cosas para contar. Para no extenderme más de lo que resulta aburrido, traté de condensar los cinco puntos que yo considero que son más importantes en justamente 5 temas que voy a tratar de desarrollar ordenadamente y sin extenderme demasiado, pero sí aportando toda la claridad y la relación que existe entre los conceptos entre sí, o sea, entre los mismos conceptos, y con la realidad que vivimos contemporáneamente. O sea, este periodo nos va a marcar de una manera tan profunda que muchos de los conceptos que aparecen, muchas de las ideas, muchas de las propuestas que aparecen en este periodo todavía siguen vigentes y todavía las consideramos esenciales. Por lo tanto, evidentemente han resultado de gran importancia. Lo primero que vamos a decir, o sea, el primer punto es el tema del Renacimiento. El periodo del Renacimiento es un periodo que abarca los siglos XV y XVI y que fundamentalmente eh, nosotros lo vinculamos generalmente con el arte, ¿sí? Pero el Renacimiento es como la contracara de lo que fue la Edad Media. Nosotros en la Edad Media manifestábamos la oscuridad, la falta de avance en el pensamiento, en la ciencia, es decir, todo ese control que la Iglesia ejercía sobre el conocimiento, sobre el pensamiento, sobre la ciencia, que no permitía que se innovara por miedo a que los nuevos descubrimientos de alguna manera negaran los dogmas de la Iglesia. Bueno, todo esto se empieza a romper con el Renacimiento. Y justamente se llama Renacimiento porque es el renacer de las culturas clásicas, de la cultura griega y de la cultura romana, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Estas culturas van a llegar a Europa y fundamentalmente a Italia de la mano de muchos sabios, muchos pensadores que se van a ir escapando de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, es decir, de aquella porción del Imperio Romano que había quedado vigente, que no había caído cuando cayó Roma y que seguía su historia tal como dijimos en el capítulo de la Edad Media. Ellos habían seguido con su historia y estaban perfectamente apartados y tranquilos con respecto a lo que era Europa occidental. Entonces, cuando Constantinopla y todo el imperio romano de Oriente caen en manos del nuevo imperio que empieza a cobrar vigor y que empieza a cobrar fuerza, que es el imperio turco-otomano, muchos de los sabios, muchos de los pensadores, muchas de las obras clásicas que se conservaban en Constantinopla van a ir llegando a Europa, ¿sí? Entonces es como que se abre una puerta por la que un raudal de conocimiento antiguo va a entrar a Europa, que hasta ese entonces todo el flujo de conocimiento y de saberes estaba controlado por la Iglesia. Cuando se les mete, se les cuela todo este raudal de conocimiento de sabios, de pensadores y de nuevas formas de ver la realidad, se les cuelan en Europa Occidental y van a generar este entonces renacimiento de la cultura griega clásica y romana, ¿sí? ¿Esto en qué se va a notar? ¿Cómo se va a ver? En primer lugar, bueno, se abandona el teocentrismo, que era esta característica tan propia de la Edad Media en la que todo giraba en torno a la iglesia, en torno a Dios y en torno a la religión, ¿sí? O sea, el arte, el pensamiento, la filosofía, la política, todo giraba en torno a Dios, o sea, uno vivía girando alrededor de Dios. Bueno, esto se abandona y se vuelve la mirada al hombre, ¿sí? O sea, se abandona el teocentrismo para retomar al, al antropocentrismo, al hombre como centro de las investigaciones, de las preocupaciones, del pensamiento, del arte, etc. ¿Sí? No quiere decir que el hombre deja de ser religioso, ni que se olvida de Dios, ni que se aparta de Dios, simplemente tuerce la visión a otro lado. Y un poco al dejar esta, esta, eh,
esta necesidad de estar pensando y hablando todo el tiempo de Dios es lo que permite abrir nuevas puertas al conocimiento, o sea, descubrir nuevas cosas. Galileo empieza a investigar el cosmos, los astros, los planetas. Es decir, la ciencia, una vez que se saca de encima ese control tan férreo que tenía la Iglesia sobre el conocimiento, empieza a abrirse paso y empiezan a producirse progresivamente descubrimientos científicos que van a ir generando cada vez más novedades que ahora vamos a ir viendo en qué van a ir derivando, ¿sí? Pero entonces el Renacimiento lo vamos a ver en el arte, sería un arte típicamente renacentista, en la literatura, en la arquitectura, en la pintura, en la música, en todo lo que se refiere a lo artístico. Vamos a ver el periodo renacentista como este abandono del arte sacro y la vuelta al arte humano, a lo humano, ¿sí? En este periodo del Renacimiento, lo que va a suceder también desde el punto de vista social y desde el punto de vista político va a ser el crecimiento de las ciudades, ¿sí? Fundamentalmente el centro del Renacimiento son las ciudades-estado italianas, Venecia, Milán, perdón, Venecia, Milán, Florencia, ¿sí? Que van a tener un auge y un crecimiento y un desarrollo extraordinario fruto del comercio que estas ciudades van a tener fundamentalmente con el Medio Oriente, con lo que era el Imperio Romano de Oriente, todo lo que es la franja de que hoy es Siria, Turquía, etcétera, y también con el lejano oriente. No nos olvidemos que Marco Polo llegó hasta China y trajo de allá los tallarines, la tinta, la pólvora, un montón de cosas que trajo desde China, y por lo tanto este intercambio comercial le va a dar un empuje y un crecimiento a estas ciudades que, si nosotros recordamos cómo era en el periodo feudal, en el que todas las personas, todas las aldeas, los pueblos estaban agrupados dentro del castillo y bajo la protección del señor feudal, acá se termina, se rompe con ese aislamiento típico del feudalismo y la gente se empieza a mover hacia las ciudades y por lo tanto estas ciudades se empiezan a hacer cada vez más ricas, cada vez se las embellece más, y lo que va a surgir es una nueva clase social que hasta la Edad Media teníamos la nobleza y teníamos los siervos y teníamos el clero, ¿sí? O sea, o uno era un plebeyo o uno era de la nobleza, que de la nobleza se nacía y no había otra posibilidad de alcanzar esa clase social, o bien era del clero. Entonces acá va a aparecer una nueva clase social que primero va a aparecer tímidamente, pero que más adelante en la historia vamos a ver que va a tener una importancia trascendente, que es la burguesía, ¿sí? Burgos es ciudad y por lo tanto la burguesía es esta clase social de personas que viven en la ciudad y bueno, algunos de ellos crecen mucho económicamente, son estos mercaderes, estos comerciantes que van a comercial justamente con el lejano oriente y que se van a enriquecer y que van a empezar a ser una clase influyente y que en lo que va a tener que ver con la política, que voy a comentar un poquito más adelante, van a tener una alianza muy importante con el nuevo poder que va a surgir en este periodo, ¿sí? Entonces, esto es el Renacimiento. Segundo punto, el humanismo, ¿sí? Como movimiento de pensamiento filosófico, el humanismo característico de este periodo, por esto que decíamos de que se vuelve la imagen, la mirada hacia el hombre, se abandona el teocentrismo y se vuelve al hombre como centro de la meditación y de la reflexión y de los pensamientos y de los descubrimientos, es el humanismo como corriente filosófica. Las dos características del humanismo, que son el optimismo y el individualismo, van a dar como resultado, o sea, son dos características que marcaron tan profundamente a la sociedad renacentista que todavía son características de nuestra época. ¿Cómo lo vemos esto? El optimismo, ¿sí? El optimismo es esta sensación de que a través del conocimiento, a través de la razón, a través de la ciencia y de todas las cosas que estaba empezando a
permitir la ciencia, o sea, esta apertura a los descubrimientos y a todo el tiempo aprender cosas nuevas y descubrir cosas nuevas que antes no se sabían, va a empezar a generar esta sensación de que de la mano de la ciencia, de la mano de la razón, de la mano del conocimiento, el ser humano puede llegar a límites insospechados. La ciencia, el conocimiento y la razón traen un progreso infinito, un progreso ilimitado. Y nosotros todavía estamos un poco en este periodo en el que tenemos la confianza de que a través de la ciencia, a través de la investigación y a través de la tecnología, que es el resultado de la ciencia, todo puede mejorar, o sea, cualquier problema que tengamos, y bueno, ya va a aparecer alguna investigación que resuelva este problema, o sea, tenemos una confianza ciega en que la ciencia, ¿sí? Como poseedora del conocimiento a través de sus investigaciones, va a descubrir la solución a todos nuestros problemas, ¿sí? No es casual entonces que sea en este periodo en el que se produce la revolución científica, la aparición del método científico moderno, y que por lo tanto esta apertura va a empezar a generar, como decía antes, nuevos conocimientos permanentes, nuevos descubrimientos, nuevas cosas que se empiezan a conocer y que antes no se sabían, y entonces se entra en esta vorágine de que todo el tiempo aprendemos cosas nuevas, todo el tiempo se descubren cosas nuevas, ¿sí? Y que esos descubrimientos transformados en tecnología pueden mejorar nuestra calidad de vida de una manera ilimitada. Vamos a vivir cada vez mejor, ¿sí? Cada vez el progreso es, como decía antes, ilimitado. Esto va a ser característico, la forma de pensar característica del siglo XIX, ¿m? Y también, ¿por qué no del siglo XX, con ciertas características o con ciertas peculiaridades? La otra característica propia del humanismo, decía antes, es el individualismo, ¿sí? Nuevamente relacionado con este dejar de mirar al cielo y de mirar a Dios para mirarnos nuevamente a nosotros mismos como centro de nuestras preocupaciones, ¿sí? Entonces, el individuo como centro del saber, como centro del conocimiento, va a redundar también, algunos siglos más adelante, en otro periodo, va a redundar en lo que va a ser todo el movimiento del liberalismo político. La idea de que los individuos tienen derechos que les son inherentes, que les son propios, lo que nosotros conocemos hoy como derechos humanos, por el solo hecho de ser personas, el individuo tiene estos derechos y el Estado debe reconocérselos, debe garantizárselos. Entonces, esta idea va germinando a partir del individualismo humanista. Por supuesto que los humanistas todavía no van a empezar a hablar de esto, pero ya es como que van dejando ahí la semilla que después de unos cuantos siglos va a germinar en esta idea de los derechos humanos, en la idea de que el pueblo puede gobernarse, puede elegir a sus representantes, o sea, esta idea de la república y de la democracia parte también del individualismo. Recordemos que el movimiento del liberalismo político propio del siglo XIX y de principios del siglo XX se va a caracterizar justamente por propender siempre hacia la república y hacia la democracia. ¿Sí? Después, mucho más adelante, como decía, Montesquieu va a empezar a hablar de la división de los poderes, después van a aparecer las constituciones, etcétera, etcétera. Pero ese movimiento liberal político del siglo XIX va a estar arraigado en esta idea de que el individuo es importante y que después va a ir generando esta noción de que ese individuo como centro de todo el saber y de todo el pensamiento posee derechos, posee libertades que le son propias, que le son inherentes y que ningún Estado puede negarles, ¿sí? Ahora vamos a ver justamente cuál va a ser el detonante político que en esta época va a generar que esta concepción aparezca algunos siglos más tarde. Tercer punto, dentro de lo que es el Renacimiento y dentro de lo que es este movimiento humanista, que como vemos, echa por tierra todas las estructuras que se habían dado en la Edad Media, o sea, patea el tablero y vuela todo por los aires, las estructuras que durante 1000 años habían conformado lo que fue la Edad Media, todo se empieza a romper, o sea, se rompe con todo, se rompe con el pasado, y como explicaba antes,
esta ruptura con respecto a la iglesia, con respecto a ese yugo que la iglesia tenía sobre lo que la gente podía pensar o lo que la gente podía decir, va a generar la aparición de pensadores que ya no se van a sentir tan comprometidos o tan controlados o tan obligados a decir lo que la iglesia quiere. ¿Sí? El molde claramente lo rompe en este periodo Maquiavelo, que es la figura, sobre todo en nuestra disciplina, es la figura más destacada porque es aquel que escribe un libro dándole consejos al gobernante, al príncipe, como él lo llama, y que esos consejos en ningún momento se refieren a que él tiene que ser buena persona, ni que tiene que seguir con los principios de la iglesia, ni que tiene que ser un gobernante honesto, un gobernante que siga los principios morales, sino que por el contrario, su única preocupación tiene que ser hacer lo necesario para conservar el poder. Y si para hacer lo necesario para conservar el poder, él debe faltar a la palabra comprometida, debe ser cruel con sus súbditos, debe ser avaro con el dinero del reino, o sea, va a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder y para que ese poder no se encuentre en peligro. Por supuesto que los principios morales los deja para la vida interna, para la vida privada del príncipe, y dice, bueno, sí, si él en su vida privada quiere ser buena gente, quiere rezar, buen padre, buen hermano, buen hijo, todo muy lindo, todo muy rico, pero en lo que es la vida pública y en su función como estadista debe preocuparse antes que nada por el bienestar y por la grandeza del Estado. ¿Sí? Entonces Maquiavelo es el que va a romper con esta concepción de que la política debe ir unida indefectiblemente a la moral, ¿sí? O sea, acá la moral no tiene ningún lugar en lo que es la vida pública, ¿sí? Cuarto tema, si ustedes escucharon el audio sobre el concepto de soberanía, que bueno, si en algún momento puedo voy a sacar un video también explicándolo, es breve, pero bueno, no he tenido tiempo de hacerlo hasta ahora. Sabemos que durante los fines de la Edad Media y los principios de la edad que estamos transcurriendo, que es la Edad Moderna, se produce esta competencia entre los poderes vigentes, ¿sí? De la que sale triunfador la monarquía. ¿Sí? La monarquía se sobrepone al poder del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se sobrepone al control del Papa o de la Iglesia, tranza o negocia con los señores feudales y termina quedándose con todo el poder político dentro del Estado. Ese poder político se centraliza, se unifica todo en manos del soberano y justamente por ser el poder que no reconoce por sobre sí a ningún otro poder, al rey se lo conoce con el nombre de soberano, el supremo, el que no reconoce ningún otro poder al que someterse. ¿Sí? Entonces, este monarca sumamente poderoso, sería el monarca superpoderoso propio de la Edad Moderna, de la mano de esta centralización del poder en manos del soberano, también lo que va a ocurrir es la configuración o la conformación en algunos países de Europa de lo que se conocen como los estados nacionales. ¿Sí? Es decir, se va a demarcar un territorio de una manera mucho más precisa de como se hacía antes. Todo ese territorio va a encontrarse bajo la potestad de este soberano, de este monarca superpoderoso que tenemos. Y el concepto o el criterio para unificar el territorio va a ser aquel que ocupan todas las personas que pertenecen a un mismo grupo nacional. Empieza a aparecer la conciencia nacional, esta idea de que hay personas que tienen cosas en común, que tienen un idioma en común o una religión en común o una tradición en común o lo que sea que tengan en común, y que eso los une y los distingue de otras naciones. ¿Sí? Entonces, este concepto de que entonces todos los que son parecidos deben vivir dentro del mismo territorio y subordinarse al mismo poder que va a gobernar para el bien común de ese grupo nacional, empieza a
generarse esta idea, como decía, de lo que es el Estado-nación, ¿sí? El Estado que alberga dentro de su territorio a un grupo nacional que tiene cosas en común y que se distingue entonces de otros estados, ¿sí? Entonces, esta monarquía absoluta va a ser una monarquía en la que el rey va a tener todo el poder, va a centralizar todo el poder sobre todo ese territorio y sobre todo ese grupo nacional, se va a ir unificando el derecho, se va a ir unificando la religión, se va a ir unificando los impuestos, es decir, todo lo que es característico de un Estado moderno se va a ir unificando porque todo va a centralizar y va a desembocar en el poder del rey. Obviamente, este rey, este monarca absoluto tan poderoso o sea, que termina su competencia con los otros poderes que le disputaban su poder de una manera tan fortalecida, claramente no tiene límites, por eso es absoluta, por eso se habla de la monarquía absoluta o del absolutismo monárquico, porque este rey no tiene ninguna clase de contrapesos, no tiene ninguna clase de institución u órgano o funcionario que pueda disputarle o que pueda controlar o que pueda eh, poner en cuestionamiento el accionar del rey. Esta falta de límites, esta falta de control, esta falta de contrapeso del poder del rey va a hacer que más adelante se empiece a hablar de que es necesario que ese poder se reparta un poquito porque si no, la tendencia es que el rey cometa abusos con ese poder ilimitado que tiene. ¿Sí? Entonces, básicamente, absoluto lo que significa es que no tiene control. No necesariamente, y esto es un error bastante común, no necesariamente una monarquía absoluta es una monarquía despótica, no necesariamente es una dictadura, no necesariamente es una tiranía, sino que es una situación en la que el rey no tiene constitucionalmente ningún tipo de control por parte de ningún órgano funcionario o lo que sea. ¿Sí? Entonces, acá es como una especie de lotería, ¿no? Si tenemos un monarca que es un buen monarca, fantástico, vamos a tener un reinado hermoso, vamos a ser todos muy felices, vamos a crecer todos mucho, y vamos a prosperar y vamos a ser muy felices, pero si tenemos un monarca que termina siendo un desgraciado, al no tener ningún mecanismo para controlarlo o para, no sé, deshacer lo que el rey decida mal, bueno, es agua y ajo, o sea, hay que aguantarse porque no hay manera de hacer que el rey pueda reconsiderar su situación o pueda controlarse de alguna manera lo que el rey hace. ¿Sí? Entonces, es una diferencia bastante sutil, pero no es importante no confundir lo que es el absolutismo monárquico con las dictaduras, las tiranías o las monarquías despóticas. ¿Sí? O sea, en esos casos lo que tenemos es un mal gobierno, ¿sí? O sea, un mal reinado o un mal gobierno. En el caso de la monarquía absoluta, que fuera un mal gobierno o un buen gobierno, en definitiva, dependía de la voluntad del rey. ¿Sí? O sea, si el rey era bueno, genial, íbamos a tener un buen gobierno. Si el rey era malo, entonces íbamos a tener un mal gobierno y no teníamos demasiados mecanismos legales como para salir de esa situación. Último tema, el quinto, la reforma protestante. Toda esta revolución que se produce en la religión y en la pérdida del control de la iglesia, por supuesto, no va a quedar así nomás, ¿sí? Entonces, todos estos cuestionamientos que se empiezan a hacer a la iglesia, este poder de la iglesia que se va corroyendo paulatinamente, va a generar que de la mano de Lutero en Alemania y de Calvino en Francia, van a empezar a aparecer voces disonantes dentro de la iglesia. Tanto Lutero como Calvino eran religiosos, eran sacerdotes, pero van a empezar a criticar la institución de la iglesia. Y fundamentalmente van a criticar dos cosas. Esto hablo más puntualmente de Lutero, que es como el más conocido, es como la cabeza visible de todo este movimiento. Principalmente él lo que critica fundamentalmente a la iglesia de ese entonces, a la institución de la iglesia, es la corrupción que existía en el seno de la iglesia. ¿Sí? O sea, esta idea de que, bueno, dentro del catolicismo, ¿sí? La idea que tenemos los
que creemos en Dios o los que creemos en la religión, es que, bueno, si nosotros somos buenos y que si nosotros tenemos una vida de acuerdo a los preceptos de la iglesia y nos confesamos y vamos a misa y somos buena gente y todo ese tipo de cosas, cuando nos morimos, vamos a ir al cielo. ¿Sí? Digamos, es un poco, en resumidas cuentas, la idea de la religión cristiana. Entonces, lo que había empezado a pasar era que la iglesia como institución tiene como finalidad, como función en la tierra guiar a todas estas personas por el buen camino para que, bueno, cuando lleguen al momento en que se tengan que morir, todos puedan ir al cielo. ¿Sí? O sea, entonces los tiene que ir guiando y los tiene que ir acompañando en este camino. Pero lo que había empezado a pasar era que la iglesia vendía por anticipado indulgencias, perdones, o sea, les perdonaba el pecado por adelantado a personas que podían pagar ese perdón por adelantado. Entonces era como que yo me compraba un perdón por anticipado y después entonces podía pecar tranquila porque yo ya tenía comprado el ticket para irme al cielo el día que me muriera porque ya la iglesia me había vendido el perdón por las dudas. ¿Sí? Esto por supuesto a cambio de dinero, a cambio de tierras, a cambio de todas cuestiones con valor económico. Entonces, esta corrupción es lo primero que Lutero va a criticar. Esto es una cuestión muy terrenal, digamos, ¿no? Pero la otra crítica que Lutero tiene más que ver con algo más dogmático, que es la cuestión de que San Agustín había planteado la idea de que el hombre es naturalmente malo, o sea, nacemos así como imperfectos, somos como pecadores por naturaleza, y que necesitamos, por lo tanto, la asistencia de la iglesia, la mediación de la iglesia, o sea, que la iglesia como institución medie por nosotros los pecadores ante Dios para que el día de que nos toque morirnos podamos ir al cielo y podamos ser buena gente y podemos vivir la vida eterna junto a Dios y junto a los ángeles, ¿sí? Entonces, esta idea de que como somos naturalmente malos no podemos prescindir de la mediación de la iglesia para que interceda por nosotros ante Dios y para que nos ayude a llegar a esa vida eterna en el cielo, pone a la iglesia en un lugar imprescindible. O sea, sin iglesia no hay cielo. Si no tenemos la iglesia para que medie por nosotros, como nosotros somos naturalmente pecadores, no vamos a poder llegar. ¿Sí? Entonces, frente a esta visión bastante pesimista que había de alguna manera planteado San Agustín, Lutero lo que propone es la libre interpretación de la Biblia, la libre interpretación de la palabra. Dice, los creyentes no necesitamos que la iglesia nos diga lo que la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia, entonces quien pueda leer la Biblia tiene una vía de comunicación sin intermediarios con Dios. Yo no necesito al cura, no necesito al sacerdote para que me interprete lo que Dios me está queriendo decir en la Biblia. Leo la Biblia y es como una llamada en línea directa con Dios, ¿sí? Esto también va a venir, esta postura de Lutero se va a dar en un momento particular, en un momento que no es casual que aparezca, porque yo antes había hablado de la revolución científica y de todos los descubrimientos y de todos los aparatos tecnológicos que iban apareciendo a partir de esos descubrimientos, y uno de ellos, el más importante, es la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg, que permite reproducir libros mucho más rápido de lo que se reproducían en la Edad Media, que había que copiarlos a mano, y que además el que copiaba debía saber leer y escribir, que eran pocos, ¿sí? O sea, acá los libros se podían sacar como máquina de hacer chorizos, ¿sí? Entonces, se multiplica la cantidad de libros y por lo tanto va a haber mucha más gente que va a aprender a leer y escribir, que no van a ser la mayoría ni por asomo, pero sí el saber va a estar al alcance de mucha más gente que va a poder recurrir a esos libros que antes estaban escondidos en los monasterios, va a poder recurrir a los libros y va a poder encontrar ese saber que existe dentro de esos libros de manera directa. Entonces se va de alguna manera a democratizar el conocimiento y el pensamiento y también la palabra de Dios, porque se van a empezar a imprimir Biblias a lo loco, ¿sí? Entonces, si empieza a haber un montón de ejemplares de la Biblia, yo ya no necesito concurrir a la iglesia o concurrir a que el sacerdote me diga lo que la Biblia dice. Agarro la Biblia, la leo y hago la interpretación de lo que Dios está tratando de comunicarme a través de su palabra.
¿sí? Entonces, este quitar a la iglesia del medio, de decirle, ya no sos tan necesaria para que yo me salve, para que yo pueda ir al cielo, porque yo lo que necesito es leer la Biblia, ver qué es lo que Dios quiere de mí, hago lo que Dios quiere y entonces el día que me muera me voy a ir al cielo sin la iglesia, ¿sí? Entonces, esto realmente socava fundamentalmente el poder de la iglesia, ¿sí? O sea, entre las críticas a la corrupción y quitarla del medio como mediadora imprescindible de la salvación de los hombres, es como que es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esta ruptura que va a provocar Lutero o que va a provocar la Reforma Protestante? La Reforma Protestante va a originar que mucha gente le crea a Lutero y a Calvino, ¿sí? O sea, van a pensar, pero estos tipos tienen razón, estos tipos, a mí me parece muy bien lo que están diciendo, y por lo tanto va a haber, dentro de lo que es los estados europeos, van a haber un montón de naciones, un montón de pueblos que van a optar por seguir las enseñanzas de Lutero y otros van a permanecer fieles a la iglesia tradicional, a la iglesia de Roma, a la autoridad del Papa, ¿no? Entonces, lo que se va a empezar a generar son violentísimas guerras, violentísimas enfrentamientos entre los protestantes y los católicos, por ver quién primaba sobre el otro en cada región, o sea, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, etc. O sea, en cada país de Europa se van a producir estas violentas disputas entre los protestantes y los católicos, digamos, tradicionales o los católicos que seguían bajo la autoridad del Papa. Uno de los casos bastante más renombrados sobre esta cuestión fue el caso de Inglaterra, sí que ya también lo menciono ahí en el audio de la soberanía, que es que en Inglaterra, como en tantos otros países de Europa, se van a empezar a producir estas disputas, ¿no? Entre los protestantes y los católicos, etc. Y la gota que rebalsa el vaso termina siendo una historia de cama, que es la cuestión de que Enrique VIII, que estaba casado con una princesa española para generar esa alianza matrimonial entre Inglaterra y España, con la que tenía una hija, en algún momento él se cansa de ella, se enamora de Ana Bolena, quiere disolver su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana Bolena y que Ana Bolena le dé un heredero varón. Y la iglesia, por supuesto, le dice que no hay motivos para anular ese matrimonio y que, por supuesto, el divorcio no está permitido por la iglesia. Entonces, en todo este ir y venir de los protestantes y de los católicos y de que sí, que no con el Papa, Enrique VIII lo que hace es rechazar la autoridad papal, se retira de la iglesia católica y funda su propia iglesia bajo la línea protestante, la iglesia anglicana, y se autoproclama como jefe de esa iglesia anglicana a él mismo. O sea, el rey es a la vez el rey de Inglaterra y a la vez la cabeza de la iglesia anglicana de Inglaterra, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que va a empezar a primar en estas disputas entre protestantes y católicos en Europa es que se va a terminar aceptando que la población adopte la religión que tenga su gobernante, ¿sí? O sea, si en una región tenemos un gobernante católico, bueno, entonces la población va a ser católica, y si es protestante, protestante. Pero el problema es que, y lo vemos también en Inglaterra, que los católicos no se quedaron ahí en el mundo diciendo, bueno, listo, nosotros perdimos, entonces ahora somos todos protestantes. Porque quien es católico y quien es protestante. No es que, bueno, si perdimos la disputa, nos convertimos a la otra religión y ya estamos todos contentos. Entonces, en el trono de Inglaterra se va a producir también una disputa porque van a venir reyes protestantes, reyes católicos, reyes protestantes, reyes católicos, y cada uno de estos, de esta nueva dinastía que llegaba al trono y quería imponer su propia religión, perseguía a los de la religión contraria. Es decir, cuando llegaba un rey protestante al trono, perseguía a los católicos. Y después venía un rey católico que perseguía a los protestantes. Y después otra vez lo mismo y así sucesivamente. Entonces,
un dato de color, lo que termina generando este cambio, estas disputas, esta violencia, esta sangre que corrió en Europa a causa de la religión, que un grupo de ingleses cansados de las persecuciones y de que hoy somos protestantes y que mañana tenemos un rey católico y que mañana tenemos un rey protestante, o sea, cansados de todo esto y de las luchas civiles, de alguna manera, entre gente del mismo estado, por el tema de la religión, se suben a un barco, se van a otro lado y dicen, nosotros agarramos nuestros petates y nos vamos a una nueva tierra, a un nuevo lugar donde podamos vivir nuestra fe en paz, donde podamos prosperar como sociedad y sin tener que estar teniendo miedo de si hoy tenemos un rey católico o un rey protestante. Se suben al barco y se van, llegan a la otra punta de la Tierra, llegan hasta América, fundan ahí un par de colonias y ahí tenemos el nacimiento de los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, ya como vemos, la reforma protestante tiene consecuencias visibles en lo que es la historia nuestra de hoy en día. ¿Sí? O sea, los Estados Unidos surgen a partir de las luchas violentas que se dan en el marco de las guerras religiosas. Corolario, y con esto ya voy terminando, una cosa que me parece fundamental, a partir de estas guerras religiosas que se producen en Europa y este acuerdo al que se había llegado de que los pueblos iban a tener la religión de sus gobernantes, empieza a aparecer, empieza a abrirse camino un concepto que por ahora va a ser limitado, pero que después va a ser fundamental, que es la idea de la libertad de pensamiento. ¿Sí? O sea, acá va a ser la libertad religiosa. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que los pueblos van a tener la religión de su gobernante. Supongamos que yo soy católica y que vivo en un lugar donde el gobernante de mi país es protestante. Entonces yo tengo que ser protestante. Pero la fe religiosa no es algo que uno elige y que cambia, hoy soy esto y mañana soy lo otro. ¿Sí? O sea, la fe es algo íntimo, algo visceral, ¿sí? O sea, es algo muy intrínseco de la persona, que no se puede cambiar simplemente porque el gobernante del lugar donde yo vivo tiene una religión diferente a la mía. Entonces se empieza a gestar la idea de que aunque el gobernante del lugar donde yo vivo tenga una religión, yo tengo la libertad, tengo el derecho de elegir la religión que yo sienta. Yo no voy a cambiar de religión porque el gobernante de mi lugar tenga una religión distinta a la mía. Entonces, cuando se empieza a abrir paso la idea de que yo puedo elegir algo distinto de lo que me manda mi rey, mi príncipe o el duque o lo que sea, de que hay un espacio en la intimidad de la persona donde la persona puede elegir aquello en lo que creer, aparece la libertad de religión, la libertad religiosa y de la mano de la libertad religiosa la tolerancia. ¿Sí? O sea, si cada uno tiene derecho y tiene la libertad de elegir en qué Dios creer y qué religión seguir, también tiene que existir la posibilidad de que el que piensa distinto o el que cree en algo distinto no me persiga. ¿Sí? O sea, yo te aguanto a vos, pero vos me tenés que aguantar a mí. ¿Sí? Entonces, esta idea de la tolerancia y de la libertad aparece a consecuencia de la reforma protestante. Van a pasar muchos siglos para que esa posibilidad de lo que yo creo, de tener la libertad de elegir lo que yo creo en mi fuero interno, se transforme en la libertad de pensar lo que yo quiera en mi fuero interno. Y algunos siglos más todavía para que esa libertad de pensar lo que yo quiero en mi fuero interno se transforme en la libertad de decir lo que yo pienso. ¿Sí? O sea, el germen de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión está justamente en la libertad religiosa. Gracias a que en algún momento lo religioso fue tan trascendente y fue tan importante que fue necesario reconocer esta libertad, es que a partir de ese cimiento se va a poder ir construyendo el concepto de libertad en todos sus aspectos, no solamente religioso, sino también de pensar lo que yo quiero, de decir lo que yo pienso y de creer y de sostener lo que yo me parezca mejor. ¿Sí? Un último tema, por supuesto, como yo dije, en esta batalla de la reforma protestante van a estar los que
se van a convertir al protestantismo y van a estar también los que se aferran a la religión tradicional, quedan bajo la autoridad del Papa y el ejemplo más destacado de esto que se va a llamar la contrarreforma, porque va a ser justamente un movimiento que se va a oponer a la reforma protestante, va a ser el movimiento de la contrarreforma que se da en España, España sumamente católica, sumamente arraigada a la religión tradicional, de la mano del reinado de Felipe II. ¿Sí? Este reinado de Felipe II, con el movimiento de la contrarreforma y con España siendo dueña de media América, va a ser lo que los españoles conocen como el siglo de oro. ¿Sí? O sea, es como su época de máximo esplendor, de máximo poder, etc. Como para mencionar, dentro de la contrarreforma tenemos el pensamiento de Suárez, ¿sí? Un religioso, por supuesto, que se va a ocupar de lo que es el derecho de gentes, dentro de la concepción del derecho natural cristiano. La idea del derecho de gentes es este derecho que es el antecedente del derecho internacional público, y que justamente siendo español, siendo religioso y un naturalista, lo que va a hacer es buscar una justificación jurídica de la conquista española en América, o sea, va a tratar de encontrar argumentos de por qué está bien que España conquiste los territorios americanos y por qué está bien la misión evangelizadora de España en América. ¿Sí? Esto es fundamentalmente el movimiento de la contrarreforma que surge, insisto, para volver a reforzar la religión tradicional, la religión romana, la religión que es católica, ¿sí? O sea, lo que nosotros hoy llamamos catolicismo es justamente esta religión tradicional arraigada en la autoridad del Papa. Esto es todo, espero no haberme extendido demasiado, espero no haber resultado aburrida y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.